¿Se puede pintar el material FRP? ¿Cómo hacerlo correctamente? Absolutamente sí, el FRP se puede pintar. Habrá varios pasos que deben realizarse para preparar el producto que va a pintar. Deberá lijar el producto para que la pintura tenga algo a lo que adherirse. Una vez hecho esto, puede pintar la fibra de vidrio de todos los diferentes tipos de colores que desee. ¿Por qué quieres pintar FRP? El FRP sin terminar diagonal revestido, dependiendo de la resina que use, puede ser susceptible al daño solar por los rayos UV o la incursión del agua. Por supuesto, esto solo se refiere a los productos de FRP que se utilizan en exteriores, ya que los productos de interior no están expuestos. Las resinas epoxi se degradan y pierden fuerza con el tiempo bajo la luz solar directa debido a la floración de la fibra. Los poliésteres pueden dar lugar a la incursión de agua y los ésteres de vinilo, aunque son más fuertes que las resinas de poliéster, son más débiles que el epoxi. Cuando el agua se infiltra en FRP, puede causar burbujas o ampollas debajo de la superficie, aunque esto demora décadas en suceder. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que una vez que comienzan a aparecer ampollas, eventualmente conducirá a la delaminación del compuesto. Esto puede causar un problema grave y probablemente haya visto los signos con mayor frecuencia en embarcaciones de fibra de vidrio abandonadas. El epoxi es el más susceptible a esta delaminación debido a la exposición a los rayos UV. Con el tiempo, el compuesto se desmoronará, lo que genera importantes problemas de seguridad. No hay motivo para preocuparse, el FRP sigue siendo fuerte. FRP es una solución más superior y duradera que el metal o la madera tradicionales para uso en interiores y exteriores. El FRP se puede proteger aún más contra el D+- o de los rayos UV y la incursión de agua utilizando recubrimientos o pinturas industriales. Cuando decimos pinturas, no estamos hablando de ninguna lata de pintura estándar. Nos referimos a recubrimientos industriales que tienen un propósito más allá de la estética. En la industria de FRP, estos recubrimientos se aplican durante el proceso de acabado. A los efectos de esta discusión, nos referiremos a estos recubrimientos como pinturas. Pinturas FRP industriales. Pintar FRP agrega una barrera contra la luz ultravioleta y el agua, tanto en variedades frescas como oceánicas. La pintura no solo protege el FRP, sino que también se ve atractivo y puede venir en una variedad de colores. Puede pintarse tanto durante el proceso de fabricación como posteriormente para su mantenimiento. Como se mencionó anteriormente, no puede esperar usar cualquier tipo de pintura para su producto FRP para exteriores. Hay dos tipos principales de pintura que cubriremos. Cabe señalar que no existe ninguna pintura que ofrezca una protección perfecta. Debe examinar los pros y los contras de cada tipo, así como el entorno al que está expuesto su producto FRP. Además de los dos tipos de pintura diferentes adecuados para FRP, también existe el factor de la técnica de aplicación. Cualquiera de las pinturas se puede aplicar con las técnicas discutidas ya que las dos no son mutuamente excluyentes. Todo depende de qué combinación de pintura y aplicación funcione mejor para sus necesidades. Las dos pinturas más adecuadas para uso en FRP. Ya sabes que FRP es la abreviatura de plástico reforzado con fibra. Sin embargo, sabía que debido a su composición, no todas las pinturas protegerán adecuadamente contra los rayos UV y la penetración del agua. La pintura acrílica, por ejemplo, está bien para los productos FRP que se usan en interiores sin necesidades especiales. Sin embargo, cuando se expone a la luz ultravioleta, la pintura acrílica brinda poca protección. Las dos categorías de pintura más adecuadas para uso en exteriores sobre FRP son las basadas en polímeros, epoxi y poliéster. Pinturas a base de epoxi y poliéster. Ambas pinturas están hechas de plástico, pero la pintura a base de poliéster solo necesita aire para curarse y viene en una solución de una parte. Por otro lado, la pintura epoxi necesita un catalizador, temperatura y aire para el curado. El epoxi viene en dos partes en recipientes separados de igual volumen o, a veces, volúmenes ligeramente diferentes. Dado que ambas categorías de pintura son solo plásticos dentro de una sustancia líquida volátil, se adhieren a las resinas utilizadas en FRP. Ahora,
puede usar cualquier pintura a base de resina en cualquier tipo de FRP. Sin embargo, para obtener mejores resultados, es mejor emparejar pinturas con FRP usando la misma resina. Las resinas similares siempre se unen mejor entre sí que mezcladas. Hay una excepción, FRP, que está sujeto a una fuerte exposición al agua y muchos impactos menores. En uso dentro de estas condiciones, la pintura epoxi es mucho más duradera frente a la exposición al agua dulce o salada. El epoxi todavía tiene un rendimiento fuerte y, a pesar de que los rayos UV causan degradación, se necesitan muchos años para tener un efecto con un recubrimiento adecuado. De hecho, puede estar seguro de que los productos de FRP, como las plataformas de cabeza de pozo y las rejillas de las plataformas, durarán más que sus contrapartes de metal. Los pigmentos utilizados en las pinturas a base de epoxi le darán a la fibra de vidrio una barrera de protección adecuada. ¿De qué está hecha la pintura FRP? La pintura, sin importar el tipo, generalmente se compone de un líquido, un agente aglutinante y el pigmento para el color. En las pinturas utilizadas para FRP, el líquido es un compuesto orgánico volátil, los polímeros para el aglutinante y el pigmento es el colorante. Compuestos orgánicos volátiles, COV. Los COV son líquidos que se evaporan a un ritmo muy rápido, el líquido permanece fluido el tiempo suficiente para que la pintura se autonivele. Sin embargo, también se evapora lo suficientemente rápido como para recubrir de forma duradera en poco tiempo. Estos compuestos no son seguros de usar sin aparatos de protección respiratoria y mucha ventilación. Agente de unión. Los aglutinantes son compuestos químicos que hacen que las partículas de pigmento se adhieran entre sí. Normalmente, el aglutinante es una resina. En el caso de pinturas para FRP expuestas a la luz solar y al agua, dichas resinas son epoxi o poliéster. Pigmento. Los pigmentos constituyen la parte más pequeña de las pinturas FRP. Aunque los pigmentos están hechos de productos químicos, por lo general son fórmulas patentadas. Esto significa que no podrá encontrar fácilmente la composición completa de su pintura. Lo mejor es hablar con su proveedor para determinar la compatibilidad de la pintura con su proyecto o pieza. La preparación es crucial. Los preparativos para pintar FRP son cruciales para una aplicación y durabilidad exitosas. Debe tomar las medidas adecuadas para preparar su producto. También debe tener en cuenta las condiciones ambientales cuando planee pintar. Si está demasiado húmedo, más del 60%, y demasiado frío, la pintura tardará mucho más en curarse o, si está lo suficientemente frío, no se curará en absoluto. Si hace demasiado calor, la pintura se fraguará inmediatamente dejando la capa de abajo básicamente en estado líquido. Debe aspirar a una humedad de menos del 60% y una temperatura entre 66 grados y 89 grados Fahrenheit. Si las condiciones son buenas, pasa a preparar la superficie de tu producto. Aplicación de lijado, limpieza y pintura. La preparación de la superficie es fundamental y representará más del 90% de su trabajo. Si la superficie está sucia, aceitosa o grasienta, la pintura no se adherirá en absoluto. Además, la pintura no se adherirá a las superficies brillantes o resbaladizas, por lo que es crucial lijar hasta las hebras de vidrio. Si bien la pintura de FRP se puede hacer de dos maneras diferentes, la mejor depende de su equipo y necesidades. En la mayoría de los casos, para uso industrial de FRP, lo mejor es contratar a un fabricante de FRP para realizar trabajos de pintura en los productos. Tendrán el equipo y los conocimientos necesarios para combinar la pintura adecuada y el trabajo de preparación para su proyecto. Aplicación por pulverización. La pintura se aplica con aire comprimido con una pistola rociadora de alta calidad que puede cubrir un área grande de manera rápida y uniforme. Este es el método más utilizado para productos comerciales de FRP como rejillas, paneles y barandillas. Método de rollo y punta. La pintura se aplica con un rodillo de pintura y luego se sigue inmediatamente con una cerda de punta fina o una brocha. A menudo, esto se usa más en productos de FRP para el hogar, como modelos, muebles de exterior y otros. Visita nuestro sitio web www.ventadefrpenmexico.com para más información.